Salmo 37 del 1 al 6. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Padre Dios, te pedimos en esta tarde linda, está acabando el día, que nos perdones lo que hayamos hecho mal, el separarnos de ti, nos laves con tu sangre, nos envíes, Jehová, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, para que todo lo que nos digas en esta tarde, fruto para vida en nuestra vida, y seas tú y no palabras de hombres. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén. Buenas tardes, hermanos, amigos que escuchan este audio. Es motivo de grande gozo para mí compartir con cada uno la santa palabra de Dios, recordando que la Biblia no es algo, la Biblia es alguien, es Dios mismo hablándonos a través de esta palabra y nos habla de una forma personal y amorosa porque lo que quiere es salvarnos. Dice la Biblia acá en el Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Nosotros vivimos en un mundo que está sufriendo duramente las consecuencias de lo que cada uno de nosotros sembró. Nos da impaciencia pensar en la maldad y la iniquidad y la impiedad desatada por todo lado, y somos a veces juzgadores de que las otras personas son culpables de lo que nos está pasando. Pero no funciona así. Dios nos trata de una manera personal. Hay que mirar cada uno lo que hemos hecho delante de Dios antes que Él nos llame a cuentas, como dice Hebreos 9:27, está establecido que el hombre muera y vaya a un juicio. Antes que ocurra ese juicio, tenemos que pensar lo que cada uno ha hecho a Dios, no lo que han hecho los demás. Nos tenemos a veces impaciencia del pecado de las personas, dependiendo de quién seamos, si somos padres, del pecado de nuestros hijos, pero también de el esposo, de la esposa, los hermanos, de los vecinos, de la gente alrededor. Pero ningún pecado, hermano, en Cristo, Dios cobrará de los que hagan las otras personas a tu vida, sino los que hagas tú. Los pecados no son transferibles. Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Nadie morirá por otro, cada uno dará cuentas delante del Señor. Estamos pensando en el regreso del Señor Jesús, meditando en su palabra, en sus profecías, cada uno allá en su lugar secreto, arrodillado, abriendo la santa palabra de Dios, suplicándole a Dios que le dé entendimiento de lo que Dios está sintiendo y lo que Dios está obrando, porque todo está en las manos de Dios. No sucede nada que no sea la voluntad de Dios. Mirando todo lo que acontece, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué está tan enojado el Señor? A la ira de Dios tiembla la tierra, y es una plaga que no puede venir sino de las manos de Jehová. Un día el rey David hace un censo al pueblo y empieza una mortandad, una plaga, la gente a morir. Y entonces el rey David hace un holocausto y Dios detiene su mano, detiene la plaga. Pero antes de que empiece la plaga, Dios le da la oportunidad a David de escoger en qué manos caer. Y una de esas manos en las que podía caer el rey David era la guerra, pero David dice, no quiero caer en las manos de los hombres, sino en las manos de Dios. Así que la plaga indubitablemente son las manos de Dios. Hemos caído en la mano de Dios y está enojado el Señor, está haciendo esto y permitiendo esto como consecuencia de lo que nosotros mismos sembramos, lo estamos cosechando, pero el Señor puede tener su mano si cada uno suplicamos, imploramos su favor. Pero tenemos que pensar en esta tarde, una vez más, de una forma personal e intransferible, ¿qué le he hecho yo a Dios? ¿Y cómo puedo impedir que el Señor
extienda su enojo sobre mí, ¿cómo me puedo resguardar? Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, ¿cómo puedo estar al abrigo del Altísimo? Mora bajo la sombra del Omnipotente, ¿cómo estoy bajo la sombra del Omnipotente? Para poder decir yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y entonces va la promesa, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, y en el Salmo 91 del 1 al 3. Dios nos puede librar de esta peste destructora, del lazo del cazador, de la muerte que Jehová reprende y consuma por la sangre poderosa de Jesús. Esta tarde la pregunta es, ¿qué hago yo y qué hago para protegerme y qué he hecho delante de Jehová? Que sea como el permiso para que Dios destruya mi vida. Hay muchas personas ya muertas, así que no es un tema de juego ni de irrespeto para con el Señor, porque Dios es el que decide la hora de la muerte. En esa guerra no hay ninguna arma. Dios es el que establece quién muere y quién no. O sea, el que ha muerto era la voluntad del Señor que muriera. Ahora, ¿a dónde ha ido esa persona? Fue la decisión, la tomó esa persona y Dios es el que hace el juicio, pero tú tenías el tiempo, la vida, aún la vida en el tiempo de la enfermedad, tal vez en cuarentena o mientras la convalecencia o no sé, el tiempo antes para arreglar tus cuentas con el Señor, para ponerte a cuentas con el Señor. Pero hablamos de los que están muertos, Dios nos cubra con su sangre. En esta hora la pregunta que nos hacemos es, ¿qué yo puedo hacer para que este virus y el enojo de Jehová no me alcance? Yo no hablo tanto en esta tarde de la muerte, sino de la muerte eterna. O sea, puedes morir y si mueres en el Señor será dulce tu muerte y partirás con el Señor. No morirás realmente, te cambiarás de casa, te irás a vivir a un lugar donde no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, donde Dios enjugará toda lágrima de los ojos. La gente nos dice a veces de nuestros familiares, mi papá y mi mamá viven con el Señor, y la gente dice, los papás de la pastora están muertos. Y yo digo, no, mis papás no están muertos. Mis papás viven con el Señor, se cambiaron de casa. Pero ahora la pregunta es, ¿yo partiré con el Señor en esa muerte dulce? ¿Estoy arreglando mis cuentas con el Señor? Entonces, dice la palabra aquí en Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la muerte es la paga del pecado, pero todos morimos, no. Algunos mueren en el término humano, pero parten con el Señor al cielo, el alma continúa viva. Pero algunos, el alma continúa viva, pero en el infierno es una muerte segunda, estar separados completamente de Dios por toda la eternidad. En el momento en que mueres, tu alma sale del cuerpo, así como dejas un vestido y el vestido no se puede mover mientras tú no lo tengas puesto. Entonces, cuando lo tienes puesto, lo transportas de un lado a otro. Un momento en que mueres, el alma sale de tu cuerpo, ya tu cuerpo queda allí inútil y luego va a la tumba, hermano, en Cristo pero el alma va delante de Dios para que Dios decida el destino eterno del alma. Está establecido, vuelvo a decirte, como dice ahí en Hebreos 9:27, que el hombre muere y vaya a un juicio. Si tú terminas en el cielo, hermano, en Cristo, entonces encontraste la razón por la que estás en esta vida. La Biblia dice de que le vale al hombre ganar esta vida si al final pierde la vida eterna. Pero estar muerto, dice, la paga del pecado es muerte. Estar muerto aún vivo, porque separados de Dios estamos muertos. O sea, toda persona que está separada de Dios está en pecado y está en muerte, está en una vida de amargura que tal vez a la mañana deseas que llegue la noche y a la noche deseas que llegue la mañana. Sonríes, pero no hay paz en tu corazón. Eres como la mar en tempestad, como dice la Biblia, que no puede estar en calma. El Señor Jesús, en una parábola, en una historia de la Biblia en la que un hombre le dice, déjame seguirte, pero primero voy a enterrar a mi padre, dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Enterrar al papá no era un problema.
El problema era hacerle consciente al hombre que todo el que no está con el Señor está muerto. O sea, tú estás vivo aparentemente físicamente, pero la vida es una desgracia para ti, es un odiar, es un aborrecer, es un vivir una vida y haber abandonado una donde tenías una responsabilidad quizás e intentar jugar a olvidarte de lo que te consume tal vez en los sueños o en la conciencia. Entonces hay que arreglar las cuentas con el Señor. Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos abundante y el Señor no quiere que te mueras. Dios no quiere que las almas se pierdan, que mueran eternamente, echarlas al infierno, sino quiere la salvación. Entonces dice que la paga del pecado es muerte, él más la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Quiero que vuelvas al Salmo 37, dice, porque como hierba, habla de los impíos, serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Una persona hace maldad, sea ahora o después, vive 100 años o 120, comparados con la eternidad, que es miles de años. ¿De qué valió todo lo que vivió, todo lo que hizo, si perdió la vida eterna? Se secó como la hierba y como la hierba verde se sacarán y serán cortados. Pero hice la promesa preciosa que el Salmo 37:3 de Jehová en esta tarde, confía en Jehová y haz el bien. O sea, yo puedo mencionar a Dios, incluso discutir con cada religioso que hay por ahí, que puede resultar que sea más mentiroso que tú. Eso no importa para lo que habla Dios en esta tarde. ¿Qué importa lo que los otros hagan? Cada uno de nosotros dará cuentas delante de Dios. Entonces tú puedes entrar en una pelea con gente religiosa, con religiones, con cosas, pero Dios te está hablando en esta tarde, no de religión, sino una relación con el Señor. O sea, tú no has confiado en mí. Tú lo que llamas bueno que haces es lo que tú decidiste que era bueno. La Biblia dice que la gente llama a lo que Dios llama malo bueno y a lo bueno llaman malo. O sea, hemos aprendido a desviar la verdad de Dios. O sea, hemos cambiado los mandamientos y la palabra de Dios. Dice la palabra allí en Juan 17, tu palabra es verdad. O sea, lo único que es verdad es la palabra del Señor. Tú tienes una Biblia en tu idioma. La Biblia nadie la puede cambiar. La Biblia ha cambiado con respecto a mejorar el lenguaje porque no existía en el lenguaje español todas las consonantes que hay ahora y hay palabras que usaron en el pasado que ahora no usamos y que tienen un significado que ni entendemos, como la palabra empero en el pasado está en las Biblias antiguas, que significa sin embargo. O sea, Dios lo que ha permitido es que la Biblia sea actualizada a tu idioma para que la puedas comprender a tu tiempo. Pero el mensaje exacto de la Biblia nadie la puede cambiar, porque la misma Biblia dice, primero pasa el cielo y la tierra, que la palabra de Dios se deje cumplir, o sea, la palabra de Dios permanece, dice la palabra misma, para siempre. Así que mírate y pregúntate, ¿qué de lo que estás haciendo hará? Y perdona ser un poco en eso, como desamorosa, pero no es la intención, el tiempo no da para otra cosa. ¿Qué podría ser que yo esté haciendo que si llega este virus a mi vida y a mi casa, yo muera? Porque la paga del pecado es muerte y muera tal vez eternamente, porque puedo morir, irme con el Señor, pero lo preocupante es que muera y muera eternamente, porque lo que hice dio paga al pecado. Es el pecado que hice, dio la paga de la muerte. Entonces, miramos en la palabra de Dios y entonces dice allí en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. O sea, esa era la ley. La ley, ahí dice en Levítico 17:11, que sin derramamiento de sangre no se podía limpiar el pecado. Por eso el Señor Jesús vino a pagar por nuestro pecado. A veces no entendemos por qué debería derramar su sangre. No fue que Él vino a la tierra y le fue mal y lo mataron. El Señor venía para derramar una sangre perfecta, santa por ti, por mí.
si tú tomas esa sangre y la tomas de verdad, no me refiero a tomártela físicamente, sino a aceptarla en tu vida por fe. Si le pides al Señor que te cubra el pecado que has hecho hasta esta hora con la sangre que Él derramó en la cruz, que tú aceptas el sacrificio de Jesús en esa cruz, entonces tu pecado ha sido perdonado y el Señor te dará vida eterna. Cuando venga este virus a tu vida, si el Señor tiene el plan de llevarte al cielo, porque este es el momento mejor de llevarte al cielo, no pasa nada. Pero si el Señor no quiere aún llevarte al cielo, el virus no te podrá tocar. Por eso el mismo Salmo 91 dice, y caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces, tenemos que volver sobre el hecho de que lo que puede abrir la puerta o cerrarla es mi pecado. O sea, es mi maldad en que no tengo una religión, sino que hay una relación con el Señor, en que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, ve a tu lugar secreto y empieza a hablar con el Señor. Dile que has cometido pecado. Si no tienes conciencia de pecado como para que te duela, entonces pídele que entre en tu corazón en la forma del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue enviado para dar convicción primero de pecado, luego de justicia y luego de juicio. O sea, Él me mostrará que estoy en pecado, quebrantará mi corazón, quitará ese corazón de piedra y me dará uno de carne que llore y se arrepienta de verdad. Yo quiero que mires a Adán y Eva, está allí el Génesis en el capítulo 3, y entonces Dios ha dado una palabra claras, se las ha dado en Génesis 1:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Lo que iba a suceder cuando ellos comieran del árbol es que iban a morir espiritualmente, como habla el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, deja que los muertos entierren a sus muertos. Se habría roto la relación con Dios, o sea, Dios habría quedado a un lado y los hombres a otro lado. Y luego, como consecuencia de eso, vendría la enfermedad y también la muerte física y la muerte eterna. Pero inicialmente la separación con Dios es estar muertos. Adán y Eva escogieron no creerle a Dios. Y no sé qué pasa con tu vida, hermano en Cristo, amigo que escuchas en esta tarde, si tú también has decidido no creerle a Dios. Te metiste en una religión, te metiste en una secta, tienes, no sé, un líder, alguien que te manipula la vida y te dice no pasa nada, declaración positiva, no sé qué pueda decir a tu oído, pero vuelve a la verdad. Hay una palabra allí preciosa en Colosenses 13 o en Gálatas 5, y entonces arrodíllate y lee los pecados que habla Colosenses. Lo que me es consecuencia de estar separado de Dios. Si yo estoy separado de Dios, es obvio que haga todo lo que estás haciendo en esta hora. Cuando vuelvas al Señor, el Señor primero te perdonará y luego te dará el Espíritu Santo para que seas capaz de salir de ese pecado. La mujer allá en el adulterio, el Señor le dice, ninguno te condenó, y ella dice ninguno. Y el Señor primero la perdona, ni yo te condeno. Pero luego le dice, vete y no vuelvas a pecar. Eso sucede con esta mujer porque el Señor al resucitar, a la primera que se le aparece es a ella. O sea, ella había dejado el pecado. ¿Quién la ayudó? Dios mismo, porque Dios pone en ti tanto el querer como el obrar, con el Espíritu Santo. ¿A quién le da Dios el Espíritu Santo? A los que se lo piden. ¿Qué tengo que hacer para tener el Espíritu de Dios? Tienes que arrodillarte allá en tu casa y decirle al Señor primero que te perdone el pecado, que te lave con la sangre que Él derramó en la cruz y que te envíe el Espíritu Santo y entonces Él lo hará. ¿Por qué te digo que te arrodilles? Porque Dios merece nuestra honra, nuestra alabanza, nuestra adoración. Primero, por todo lo que nos da. Y segundo, por lo que Él es, tan amoroso, tan bueno, tan santo, tan justo. Si estás en un lugar y no sé, entra el presidente Duque, quizás te pongas de pie por respeto, señor presidente, te pones de pie. Si estás en el lugar y entonces entra alguien famoso, un músico, quizás enloqueces, gritas, saltas, alguien que te importa, un jugador de fútbol, no sé. Pero si entra el Señor, te arrodillas,
porque el Señor merece nuestra honra, nuestra adoración, nuestra alabanza. Pues ponte de rodillas, por eso te decimos, si no puedes arrodillarte físicamente, pues arrodilla tu corazón, muéstrale al Señor humillación, allá en tu soledad, dile que te perdone, que quieres nacer de nuevo, que te lave con su sangre, que te llene con su espíritu, que te envíe ese Espíritu Santo, que te dé la comprensión de todas las cosas. Luego dice aquí en Génesis 3, el diablo, un ángel que estaba con Dios y un querubín y luego se rebeló contra Dios y es echado sobre la tierra. Dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer contesta en el 3:4, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis la serpiente, perdón, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El hombre le creyó al enemigo, le creyó a la oscuridad. Comió del árbol y entró la muerte, fueron echados del paraíso, las cosas se pusieron graves. Tú le has creído a Satanás y tal vez en esta hora tienes oscuridad, miedo, terror. A todos nos asusta ese virus, pero nuestra confianza está en la palabra. El Señor ha dado una palabra y el Señor no miente. El Señor no es hombre para que mienta. O sea, la palabra que el Señor ha dado se hará realidad. Confía en Jehová. O sea, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, realmente tienes tu confianza en Jehová y haz el bien. O sea, no todo dice la palabra allí en el final del Sermón del Monte, en Mateo 7, allá al final. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Sal de hacer lo que tú quieres y haz lo que el Señor quiere. Eso es salir del pecado. Y deja de hacer, porque ya no estás en pecado, estás con el Señor, lo que es la consecuencia del pecado. Dice, confía en Jehová y haz el bien. ¿Y qué hará Dios? Habitarás en la tierra, o sea, te asegura la vida y te apacentarás de la verdad, o sea, quien nos bendecirá, quien nos pastoreará, quien nos apacentará será Jesús, porque Jesús es la verdad, Jesús es la resurrección y la vida. Ante la palabra Jesús, hermano, toda potestad infernal, toda cosa inmunda cae. La enfermedad, el virus puede ser detenido ante la palabra Jesús, pero pronunciada en la boca, hermano, en Cristo, de alguien que ha declarado que Jesús es el Señor y que ha permitido cada día que el Señor lo lleve a hacer el bien, a obedecer, porque bueno, solo hay uno y es Dios, y el único que puede hacer toda la obra verdadera, justa, real, sincera, es Él a través de nosotros. Además, agrega la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová. Busca a Jehová, encuéntrate con Él, enamórate de Él. La Biblia es apasionante porque es su palabra. La Biblia cobra sentido como una carta que llega a tu vecino y no tiene sentido para ti. Y lees las cosas y pueden ser incluso palabras de amor, pero sobre ti no tienen sentido hasta que es personal esa carta para ti, si llega para ti, la Biblia y tu relación con el Señor de amor será para ti, como dice acá, un deleite. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay un rey allí precioso, amado por el Señor, que deseas que no morir, porque Dios le ha avisado a través del profeta que va a morir. Llora, le pide al Señor y le presenta adelante que él pues ha estado como en su voluntad y Dios le da 15 años más de vida. El Señor puede detener todo lo que está pasando para ti, pero también para toda esta humanidad. Y si el Señor no lo detiene, pero estás en paz con Él, estarás gozoso de ir con el Señor y podrás decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y morirme ganancia. Dice la palabra aquí, encomienda a Jehová tu camino. Le encomendamos todo porque ya lo tenemos en el corazón. Confía en Él y Él hará.
¿Y qué hará el Señor? Exhibirá tu justicia como la luz. O sea, en medio de toda esta mortandad, esta oscuridad, el Señor estará contigo y tu derecho como el mediodía. O sea, el Señor te pondrá en medio de la muerte en vida y en medio de la oscuridad en luz. Padre, te damos gracias por la palabra de esta tarde. Te pedimos que nos la hagas extender, nosotros doblando la rodilla, abriendo la Santa Biblia, hasta que sea real en nuestro corazón. Haznos reconocer nuestra maldad, salir de ella, para que tú puedas obrar con poder y gloria y guardarnos. Guárdanos del mal, guarda Colombia, guarda a todas las personas donde cada una se halla. En el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén. Te extiendo un abrazo a la distancia, amigo, hermano. Feliz noche.